Hola y bienvenido al curso de programación orientada a objetos en C++. Se pone OOP debido a que en inglés se llama Object Oriented Programming, al igual que el diseño orientado a objetos que trataremos en el capítulo 1, en inglés se denomina Object Oriented Design. En la introducción trataremos de entender que los objetos en la programación no son iguales a los objetos que vemos en el mundo real, puesto que no se pueden oler, no se pueden ver, bueno, ver de alguna manera sí, pero no se pueden saborear, no se pueden tocar. Entonces, para realizar ciertas acciones nos sirven estos objetos, puesto que presentan un comportamiento y presentan ciertas características que llamamos datos. En inglés hablaríamos formalmente de un comportamiento, behavior, y sus datos, data. Decimos que es orientado a objetos puesto que es dirigido a moldear objetos. Es definido por describir un conjunto de objetos mediante sus datos y su comportamiento. Este es el diseño orientado a objetos. Hablamos de otros conceptos como el análisis, el diseño, análisis y diseño, y la programación orientada a objetos. Los cuatro temas que tenemos aquí se complementan el uno al otro y en general forman la rama de la programación orientada a objetos. Existen tres fases de la programación orientada a objetos y estas se pueden visualizar en alguna especie de escalera que podemos ver de esta manera. En primer lugar tenemos el análisis, el cual se denomina como OOA, Object Oriented Analysis, seguido por su diseño, Object Oriented Design, y terminando o culminando con el Object Oriented Programming, en inglés, o OOP. Cada fase es necesaria para la siguiente, y ahora esta escalera se puede detallar un poco más de la siguiente. La fase OOA, primerísima, se centra en identificar los objetos e interacciones entre ellos. La pregunta clave en esta fase será la de ¿qué se debe hacer?, con el objetivo de cumplir la tarea dada. Y su resultado es un conjunto de requerimientos donde se empiezan a ver ya los objetos relacionados y sus correspondientes datos. En la fase de diseño se convierten estos requerimientos en una especificación de implementación. Es decir, su resultado será un conjunto de clases e interfaces donde podemos retratar comportamientos por medio de métodos y datos por medio de miembros o atributos. En esta fase también se desarrolla todo tipo de diagramas en UML, como puede ser un diagrama de clases. El análisis y el diseño son fases iterativas que deben replantearse varias veces para ahorrar tiempo después de haber programado, puesto que al culminar con algún error en la fase de programación significaría borrar código y saltar de nuevo a la fase de diseño. Aunque de todas formas es mucho mejor encontrar errores en estas tres fases antes que el producto ya esté en la fase de producción. La fase de programación tendrá como objetivo transformar ese diseño en un programa funcional. Esta fase puede que sea la más rápida de las tres, puesto que supondrá de muy poco esfuerzo al ya tener el diseño dado en las fases anteriores, y como resultado estaría una aplicación. Por ejemplo, sería la de Hello World. Veamos ahora a qué nos referimos con clases y objetos. En primer lugar, son conceptos totalmente diferentes, pero complementarios. Se dice que un objeto es una instancia de una clase. Cada objeto tiene un tipo y este tipo se refiere a su clase. Es decir, cada objeto pertenece a una clase, la cual al mismo tiempo es su tipo. Una clase puede tener un número indefinido de objetos, los cuales pertenecen a ella o que son de su tipo, y cada objeto puede tener
o puede ser diferente sin importar que sea instancia de la misma clase. Es decir, si yo tengo varios objetos que son de la misma clase, no significa que esos objetos sean iguales. Cada objeto puede tener sus propios datos diferentes. Pongamos un ejemplo de la clase manzana. Tenemos tres manzanas que podrían pertenecer a la clase manzana, pero cada objeto es diferente. Si denominamos cada objeto como una manzanita con el número 1, número 2, número 3, obviamente podemos ver que una manzana tiene color rojo, otra tiene color verde. Lo que nos dice que hay variedad de manzanas, unas verdes y otras rojas, pero ninguna la misma, pese a que pertenecen a la misma clase. Si seguimos el análisis, podremos ver que existe una clase manzana, objetos que son instancias de esta clase manzana, los cuales son tres, y cada uno tiene un color y un sabor. Este color y este sabor podrían ser nuestros datos, y ahora tendríamos que analizar algún tipo de comportamiento. Supongamos que queremos crear el objeto manzana, teniendo en cuenta, como ya lo dije antes, que los objetos son instancias de clases y las clases pueden ser asociadas entre sí. Una instancia es un objeto específico que posee su propio grupo de datos y comportamientos. Entonces tendríamos algo como esto. El resultado rápidamente pensado sería algo así. Sin embargo, al seguir los datos, las fases que hablamos en el folio anterior, podríamos llegar a encontrar aspectos importantes que no tomamos en cuenta para este ejemplo. Bueno, aquí podemos ver que existe una clase frutas, que es una clase base, la cual tal vez no pensamos en ella directamente, pero podemos entender que una manzana pertenece a la clase fruta. Ahora veamos detallado el proceso. Y en la primera parte, en la parte del análisis, tenemos que queremos desarrollar una manzana. Así que identificamos los comportamientos y datos necesarios, llegando a los siguientes requerimientos: que crecen árboles, se puede comer, o sea, es comestible, y tiene un sabor, color y una textura. En el siguiente paso, crearemos una especificación de implementación necesaria para este análisis. El objeto es una manzana y entendemos que la manzana es una fruta, o sea, se deriva de una clase fruta. Esta es información que estamos abstrayendo, que no viene directa en los requerimientos, pero que de alguna manera si podemos profundizar un poco, llegamos a entender de que esta clase es necesaria, la clase fruta es necesaria. Tal vez puede ser que queramos luego crear una clase pera o una clase naranja y la clase fruta ya la tenemos lista. Entonces, siguiendo con la especificación, vemos que la manzana es tipo de fruta, creamos la clase base fruta, es comestible, quiere decir que presenta un comportamiento, o sea, lo traducimos en una función que sería comer, y debe tener un sabor, color y textura característicos. Esto significa que posee los datos sabor, color y textura, los cuales podrían ser de tipo string. En el siguiente paso de la programación, gracias a este análisis detallado, veremos cuál es el resultado. Sin embargo, tenemos que entender, o bueno, ya lo dije antes, el diseño es un proceso iterativo. Así que es raramente la primera opción la que se escoge o la primera idea la que se llega a realizar, porque siempre hay muchas cosas por implementar. En la fase de diseño dijimos que podíamos hacer diagramas UML, que de hecho es muy recomendable. Entonces, aquí podemos dibujar algo así como una clase manzana.
y dibujar una clase fruta, que son las dos clases a las que hemos llegado.